Desde que el ser humano tomó conciencia de su existencia, una de las preguntas más profundas, inquietantes y universales ha sido: ¿qué hay después de la muerte? En todas las culturas, épocas y civilizaciones, esta cuestión ha sido motivo de mitos, creencias, debates filosóficos y reflexiones espirituales. La muerte no es solo el final biológico del cuerpo, es un umbral, una transición, un misterio que nos conecta con lo desconocido y quizás con lo eterno. Muchos sabios a lo largo de la historia han sugerido que lo que ocurre tras la muerte está estrechamente relacionado con cómo hemos vivido, con nuestro nivel de conciencia y con el modo en que nos hemos relacionado con nosotros mismos, con los demás y con el universo. Así, la muerte deja de ser una interrupción y se transforma en un pasaje, una puerta que se abre hacia otra forma de existencia. Algunos relatos de experiencias cercanas a la muerte coinciden en ciertos aspectos reveladores. Personas que han sido declaradas clínicamente muertas y luego regresan, hablan de sensaciones de paz, de abandono del cuerpo físico, de observar su vida desde fuera y, en ocasiones, de encuentros con seres queridos fallecidos o figuras de luz. Si bien la ciencia tiene explicaciones neurobiológicas para estos fenómenos, hay una dimensión subjetiva que sigue sin encajar del todo en el marco materialista. Lo que estas vivencias nos revelan es que quizá la conciencia, esa esencia inmaterial que somos, no desaparece al morir, sino que simplemente cambia de plano. La tradición espiritual enseña que la muerte no es un fin, sino un regreso, un retorno, al origen del que vinimos antes de nacer, cuando aún no teníamos nombre, historia ni cuerpo. Algunos caminos sostienen que el alma es eterna y que cada vida humana es una experiencia temporal, un aprendizaje en una larga travesía de evolución. En este sentido, morir es como cerrar un capítulo para continuar la historia desde otra página, tal vez en otro cuerpo, en otro tiempo, o incluso en otra forma de existencia que nuestras mentes todavía no pueden comprender. Quienes practican la meditación profunda, los estados de conciencia expandida o la introspección espiritual profunda, muchas veces describen un sentir que trasciende el cuerpo. Un reconocimiento de que lo que verdaderamente somos no puede morir, porque no nació. Es un estado de pura presencia, de conexión con algo que no tiene forma ni tiempo, pero que se percibe como absolutamente real. En estos estados, la muerte deja de generar miedo. Se convierte en una transición natural, como cuando el día se apaga y da paso a la noche. También existe la visión kármica, muy presente en filosofías orientales. Según esta perspectiva, lo que sucede después de la muerte depende, en parte, de cómo hemos vivido. Nuestras acciones, pensamientos e intenciones dejan una huella que influye en lo que vendrá. No se trata de castigo o recompensa, sino de vibración. El alma se sintoniza con la frecuencia de su vivencia y sigue un camino coherente con esa energía. Así, una vida vivida con amor, comprensión y conciencia genera una transición más armoniosa, mientras que una existencia marcada por el ego, el sufrimiento y el olvido del ser puede llevar a un proceso más lento o doloroso de despertar en el más allá. Por otra parte, están aquellos que creen en la disolución completa del yo al morir, como si la individualidad se fundiera con el todo, como una gota que regresa al océano. Esta visión no niega la continuidad, pero la describe como un retorno al todo, al campo de la conciencia universal. En este estado no hay sufrimiento ni gozo, no hay separación, solo unidad, silencio y existencia pura. Para quienes han experimentado vislumbres de esta unidad durante la vida, a través de la meditación, los sueños lúcidos o estados místicos, la muerte se siente como un reencuentro, no como una pérdida. Lo más profundo de estas ideas es que, independientemente de lo que creamos que hay después, todas apuntan a una misma esencia,
La vida continúa, de una forma u otra. No necesariamente como la conocemos, con cuerpo, mente y nombre, pero sí como conciencia, como energía o como presencia. Y si esto es así, entonces lo verdaderamente importante no es tanto lo que nos espera tras la muerte, sino cómo vivimos hoy. Porque quizá, solo quizá, la forma en que morimos y lo que viene después es un espejo de cómo hemos vivido. Si entendemos la muerte como una continuación y no como un fin, la vida cobra un nuevo sentido. Ya no se trata solo de acumular experiencias, logros o posesiones, sino de cultivar un estado interior de presencia, aceptación y crecimiento. Las enseñanzas espirituales más profundas nos invitan a mirar la muerte no como una tragedia inevitable, sino como una oportunidad para comprender más allá de lo visible. Muchas culturas ancestrales mantenían una relación íntima con la muerte. Los egipcios, por ejemplo, dedicaban buena parte de su vida a prepararse para el más allá, desarrollando rituales y prácticas para asegurar que el alma siguiera su camino con claridad y sin obstáculos. En la tradición tibetana, el libro de los muertos es una guía para el alma en su tránsito después de la muerte, ayudando a mantener la conciencia despierta mientras cruza los diferentes estados del bardo, el espacio intermedio entre una vida y otra. Estos conocimientos milenarios sugieren que el alma, al dejar el cuerpo físico, atraviesa distintos planos o niveles de percepción antes de volver a encarnar o fusionarse con el todo. En nuestra sociedad moderna, sin embargo, la muerte suele vivirse como un tabú, algo de lo que no se habla, que se esconde, que se teme, y quizá ese miedo proviene de haber perdido el contacto con la dimensión espiritual de la existencia. Cuando se vive desde la mente, desde el ego, el fin del cuerpo se percibe como una aniquilación, pero cuando se vive desde la conciencia, se comprende que la vida es solo una forma temporal que adopta algo mucho más vasto. Incluso la ciencia comienza a abrirse a posibilidades que hace décadas hubieran sido impensables. Físicos cuánticos, neurocientíficos y expertos en conciencia están explorando la idea de que la mente no está completamente limitada al cerebro, sino que puede ser una expresión de algo más grande, de un campo de información que trasciende el cuerpo. Desde esta perspectiva, la conciencia no se apaga con la muerte del cuerpo físico, sino que podría sintonizar con otro tipo de realidad. Los testimonios de quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte también aportan elementos intrigantes. Muchas personas describen una revisión de vida, un repaso completo de sus acciones, pensamientos y emociones desde una comprensión total, sin juicio, pero con una clara percepción de cómo sus actos afectaron a otros. Esta revisión no es impuesta, sino que surge desde el alma misma, como si en ese momento accediéramos a una conciencia superior que ve más allá del ego. También hay quienes hablan de encuentros con seres de luz, sensaciones de amor incondicional y una paz tan profunda que les cuesta regresar al cuerpo. Lo más sorprendente es que muchas de estas personas, al volver a la vida física, cambian radicalmente su forma de vivir, se vuelven más compasivas, pierden el miedo a la muerte y desarrollan una espiritualidad profunda, aún sin haberla tenido antes. Esto sugiere que el contacto con la muerte, o con lo que hay más allá, puede ser una fuente de transformación interna. No obstante, no hace falta morir para empezar a comprender. Muchas prácticas espirituales buscan precisamente esa conexión con lo eterno desde la vida. Meditar, observar los pensamientos, vivir con atención plena, escuchar el silencio, practicar el desapego, son formas de empezar a morir antes de morir, como dicen los místicos. Es decir, de soltar las identidades ilusorias, las máscaras del ego, y entrar en contacto con esa parte de nosotros que no muere,
Y cuando eso sucede, la muerte deja de ser una amenaza. Entonces, ¿qué hay después de la muerte? La respuesta tal vez no pueda ser contenida por palabras, pero lo que sí podemos afirmar es que el modo en que respondemos a esa pregunta transforma radicalmente nuestra experiencia de vida. Si creemos que la muerte es el fin, viviremos con urgencia, con miedo, tratando de evitar el sufrimiento a toda costa. Pero si comprendemos que la muerte es una transición, un cambio de estado, un regreso, entonces podremos vivir con más libertad, con más amor y con más autenticidad. Vivir con esta perspectiva transforma no solo cómo morimos, sino cómo vivimos cada instante. Comprender la muerte como un tránsito natural y no como una pérdida absoluta, nos empuja a valorar más el presente, a perdonar con mayor facilidad, a mirar a los demás desde la compasión en lugar del juicio. Ya no hay tanto que temer cuando sabemos que nada se pierde, solo se transforma. Es curioso cómo muchas veces, cuando alguien se enfrenta a una enfermedad terminal o a una experiencia cercana a la muerte, cambia radicalmente su sistema de valores. Lo material pierde su peso y lo espiritual cobra sentido. Se cultiva el agradecimiento por los pequeños momentos, por las personas, por la conexión con la naturaleza. Quizá no necesitamos una experiencia extrema para hacer este cambio interno. Basta con detenernos, respirar, observar lo que somos más allá de lo visible. Ahí es donde comienza el verdadero despertar. Hay algo profundamente liberador en no tenerle miedo a la muerte. Esa libertad se filtra en nuestra forma de hablar, de amar, de decidir. Nos volvemos más auténticos, porque no estamos intentando impresionar ni acumular, simplemente estamos siendo. Y en ese ser, encontramos una paz que ninguna circunstancia externa puede alterar. Es como si, al aceptar la muerte como parte del ciclo, abriéramos las puertas a una vida mucho más luminosa, más centrada en lo esencial. Muchas tradiciones coinciden en que lo que llevamos con nosotros al otro lado no son títulos ni pertenencias, sino estados de conciencia, aprendizajes del alma, la calidad de nuestra presencia. No se trata de miedo ni de juicio, sino de crecimiento. Y si lo piensas bien, esta forma de ver la muerte no solo es más amable, sino también más lógica. Nada en la naturaleza muere verdaderamente. Todo se transforma, cambia de forma, retorna al ciclo. ¿Por qué el alma sería la excepción? Este enfoque no exige una fe ciega ni una doctrina cerrada. Es una invitación a observar, a sentir, a explorar lo invisible desde el silencio. Y en ese camino, uno va encontrando respuestas que no vienen de fuera, sino de un saber interno que siempre ha estado ahí, esperando ser escuchado. A veces, incluso una conversación, una lectura, o un espacio como este puede despertar esa chispa. Si sientes que estas reflexiones resuenan contigo, quizás sea el momento de quedarte un poco más por aquí y acompañarnos en otros viajes como este. Porque al final, compartir este tipo de contenido no es solo una transmisión de ideas, sino un espacio donde cada uno puede verse reflejado. Y si has sentido que este mensaje te aporta algo, puedes considerar formar parte de esta comunidad de buscadores, de almas inquietas que desean comprender más allá de lo evidente. Solo tienes que quedarte, seguir escuchando y dejar que tu conciencia se abra poco a poco, sin presión. A veces, lo más transformador empieza con una pequeña acción, como suscribirte para no perderte lo que viene después. Cuando soltamos la idea de que la muerte es un final definitivo, se abre ante nosotros una nueva comprensión de la existencia, no como una línea recta que termina abruptamente, sino como un ciclo continuo en el que cada etapa es solo una puerta hacia otra dimensión del ser. Y si nos permitimos aceptar esa posibilidad, ya no sentimos el peso de la pérdida de la misma manera. La tristeza, aunque natural, se transforma en un suave reconocimiento del cambio, no en una desesperación sin salida.
Muchas culturas antiguas sabían esto. Lo entendían no como una creencia, sino como una experiencia interior. Los egipcios, por ejemplo, preparaban el alma para la muerte durante toda la vida. En la tradición tibetana, se lee el bardo Todol, el libro de los muertos, para guiar al espíritu en su transición. Y en las cosmovisiones indígenas, la muerte es vista como una expansión de conciencia, no como una desaparición. ¿Y si nosotros también pudiéramos reconectar con esa sabiduría? ¿Y si esa sabiduría sigue latente, esperándonos? Imagina por un momento que al morir no se apaga la luz, sino que se enciende otra. Una luz más sutil, que revela lo que con los ojos físicos no podíamos ver. Los pensamientos como energía, los vínculos como lazos de aprendizaje y el alma como viajera eterna. No estás perdiendo tu identidad, solo estás soltando el cuerpo que usaste por un tiempo. Como quien deja un traje al final del día, lo que eres realmente no necesita carne ni hueso para existir. Entonces, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? No hay una única respuesta, y quizás eso sea lo hermoso del misterio. Pero si observamos con atención los momentos de silencio, de sueños profundos, de intuiciones intensas, notaremos que ya hemos tocado ese espacio otras veces. No es algo ajeno. Lo hemos sentido cuando muere alguien querido, y aún así, lo sentimos cerca. Lo hemos experimentado al tener una certeza que no sabemos explicar, una memoria que no parece de esta vida, una sensación de haber estado aquí, antes. Este conocimiento no es algo que se adquiere, sino algo que se recuerda. Está en nosotros, en nuestro centro más profundo. Y tal vez esa sea una de las misiones de la vida. Recordar quiénes somos más allá del nombre, del rol, del cuerpo. Recordar que no estamos solos, que hay algo más grande que nos sostiene. Una conciencia universal que no desaparece, sino que se transforma, se renueva y sigue evolucionando a través de nuestras experiencias. Cuando comprendemos esto, cambia incluso nuestra manera de mirar el tiempo. Ya no vivimos corriendo contra el reloj. Nos volvemos más pacientes, más conscientes. Sabemos que cada momento tiene valor, porque cada experiencia, por más pequeña que parezca, deja una huella en el alma. Y esa alma, al finalizar esta etapa, llevará consigo todo lo que ha aprendido. La muerte, entonces, no es una pérdida, sino una continuidad. Quizá por eso algunas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte describen una paz inexplicable, una luz cálida, una presencia amorosa. Dicen que no querían volver, no porque rechazaran su vida, sino porque por fin recordaban su verdadero hogar. Y sin embargo, volvían con una nueva misión: vivir con más conciencia, con más amor, con más propósito. Como si hubieran tocado el borde del misterio y regresaran para compartir su mensaje. Ese mensaje, aunque llega a cada uno de forma distinta, suele tener un punto en común. No tengas miedo. No temas al cambio, al final, al soltar. Porque nada se pierde realmente. Lo que importa permanece. Lo esencial, el amor, la conciencia, el crecimiento, continúa su camino. Y si esto resuena contigo, si has sentido que en tu interior hay algo que busca comprender más allá de lo que los ojos ven, entonces estás en el lugar correcto. Y ya que estás aquí, caminando entre estas palabras y sintiendo su eco, tal vez te apetezca seguir explorando juntos, porque lo que sigue, lo que hay más allá de este instante, podría ser justo lo que estabas esperando descubrir. Así, cuando dejamos de ver la muerte como una frontera oscura y comenzamos a intuirla como un umbral hacia otra forma de existencia, algo dentro de nosotros cambia. Ya no vivimos con el temor paralizante del final, sino con la gratitud profunda por cada experiencia que nos moldea, por cada instante de conciencia que nos despierta, porque tal vez morir no sea más que despertar en otro plano,
en el que todo lo que amamos, todo lo que aprendimos y todo lo que fuimos, se integra en una nueva forma de ser. Nuestra energía, nuestras emociones, nuestras decisiones. Nada se pierde. Todo se transforma. Todo continúa. Y al comprender esto, la vida adquiere un brillo distinto, una intensidad más serena, pero también más auténtica. Empezamos a vivir sabiendo que cada acto, cada pensamiento, cada gesto de amor deja una huella más allá de este cuerpo físico, que no somos solo un nombre ni una historia que algún día terminará, sino una chispa consciente que viaja entre dimensiones, que aprende, que recuerda, que evoluciona. Quizá nunca tengamos todas las respuestas, y eso está bien, porque en la búsqueda misma ya hay propósito. En el cuestionamiento honesto, en la apertura del corazón, en la entrega al misterio. Lo importante no es saber con certeza qué hay después de la muerte, sino cómo elegimos vivir antes de cruzar esa puerta. Con amor, con presencia, con compasión. Y si este mensaje ha resonado contigo, si te ha hecho sentir acompañado en tus propias preguntas o inquietudes, me encantaría que lo compartieras. Déjame tu comentario contándome tu experiencia o tu visión sobre lo que hay más allá. Dale like si este contenido te aportó claridad o paz. Y no olvides suscribirte al canal para seguir explorando juntos los grandes misterios de la existencia, desde una mirada espiritual y consciente. Gracias por estar aquí. Nos encontramos en el próximo viaje.